Listo. Bienvenidos a todos a esta sesión de la competencia diaria. Recuerden que nos estamos reuniendo todos los jueves a la misma hora, a esta hora, 6 p.m. hora Colombia, y lo que estamos haciendo es revisar nuestras preguntas de competencia diaria. En la plataforma de enfermera en Estados Unidos, para las personas que hacen parte de este programa, van a encontrar desplegando NCLEX, ¿cierto? Aquí la competencia diaria. Sin embargo, las personas que aún no hacen parte de pues, nuestro programa ni de RN Inflex van a tener una prueba gratuita a la cual pueden acceder cuando nos escriben a nuestro WhatsApp. Entonces, de esta manera, vamos a dar inicio. Recuerden que aquí en NCLEX despliegan y entran a competencia diaria y aquí les va a aparecer la competencia diaria. Les recuerdo que la competencia diaria todos los días cambia. Lo que hacemos en la competencia diaria es cambiar un poquito el panorama. Normalmente los estudiantes de enfermera en Estados Unidos ya conocen sus semanas, saben qué tipo de test van a hacer, está un poco predeterminado según las categorías que esté revisando o según el nivel que ya vaya, ¿cierto? Entonces muchas veces está enfocado solamente en adulto o solamente en niño o solamente pues en una categoría. ¿Qué queremos hacer con competencia diaria? Es como evaluar de manera general, como para que también se vayan refrescando todo el tiempo conceptos, para que se vaya refrescando pues otros temas y que de igual manera ustedes se vayan sintiendo cómodos cuando vayan avanzando o también definitivamente pues en la parte que ya han estudiado, como que vayan recordando cositas y no se les vaya olvidando. Entonces, esas 10 preguntitas hacen preguntas de absolutamente todo, de niño, de adulto, de salud mental, de medicamentos. Y la idea con esto, pues, es que ustedes inicialmente la hagan como lo vamos a hacer ahorita, sin un tutor, ¿cierto? Sin un rational inmediato, sino que definitivamente sea como un tipo de simulación. Nos gusta mucho generar este tipo de simulación precisamente porque es a lo que uno se enfrenta en el NCLEX y nos vamos como preparando para esto. Entonces acá le vamos a dar en competencia diaria, iniciar competencia. Y vamos a empezar por acá. Bien. Entonces, veamos acá que hay un cliente que está tomando Benztropine, ¿cierto? Inmediatamente, pues tenemos que saber que una pregunta de medicamentos. Mm, ¿Qué pasa en el NCLEX? Podríamos ver, ¿cierto?, que hay muchas preguntas que yo puedo sacar con estrategia y que no necesito mucho del concepto. O que muchas preguntas también me ayudan muchísimo a llevarme a la respuesta. Pero hay algunas que sí me exigen conocimiento. ¿Listo? Entonces, casi todas las de farmacología me van a exigir algo de conocimiento. Aunque hay muchas que se pueden sacar por estrategias, hay muchas que me exigen conocimiento. Farmacología definitivamente siempre nos genera mucho temor, ¿cierto? No solamente en el NCLEX, sino también pues en la universidad o también en la práctica clínica, pues estamos con ese temor de la farmacología, que es clave que estudiemos para farmacología del NCLEX. Lo clave que estudiemos para la farmacología del NCLEX son los efectos secundarios y efectos adversos de los medicamentos, porque es lo que nosotros vamos o está dirigido directamente hacia el cuidado de enfermería. Y el cuidado de enfermería, pues es lo que nos evalúa el NCLEX, ese juicio clínico de nuestra iniciativa, de cómo nosotros llevamos a cabo nuestras acciones independientes de enfermería. Así que de este modo, pues la farmacología se debe estudiar de esta manera. Temas importantes a estudiar, que siempre les he mencionado, la parte de medicamentos cardíacos, la parte de medicamentos de salud mental. Recuerden que este viernes, mañana, vamos a tener una clase, un taller teórico práctico de salud mental, de medicamentos de salud mental, en donde vamos a hacer una revisión de toda la teoría de salud mental y al final vamos a hacer una pequeña práctica con preguntitas que nos pueden ayudar también muchísimo. Medicamentos de salud mental, insulinas. Insulinas casi siempre tiende a ser bien relevante. Entonces ahora sí vamos con la pregunta, perdónenme por desviar. Entonces un cliente que está tomando benztropina, ¿cierto? Para el Parkinson, acá inmediatamente nos dicen para qué está tomando el medicamento, para qué sirve, ¿cierto? Reporta que experimenta boca seca. ¿Cuál es la recomendación más apropiada que la enfermera puede hacerle? A.
mastique goma de mascar libre de azúcar o también un dulce o también, se me fue este término, em, succione, no, bueno, masticar un dulce o masticar goma de mascar. Disminuya su ingesta de fluido diario. C. Tómese el medicamento con el estómago vacío. D. Es raro el efecto secundario y debe ser reportado inmediatamente. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que hay algunos medicamentos y que en esto sí se enfoca mucho el NCLEX, que definitivamente no los puedo consumir con comida en el estómago. Y hay otros que me exige, ¿cierto? Y que de alguna manera necesito consumirlos con alimentación, ¿sí? Los antibióticos para disminuir el malestar intestinal, también de pronto las enzimas como la pancreolipasa para tener una mejor absorción del medicamento. Eso es algo que yo les recomiendo hacer una listica mientras van estudiando como farmacología, cuáles medicamentos con el estómago vacío, cuáles medicamentos con el estómago lleno, porque son muy específicos. El Benztropine no es uno que me diga que debe tomarse con el estómago vacío. Digamos que aquellos medicamentos que yo debo tomarme con el estómago vacío son aquellos que si lo consumo con algún alimento me disminuye su absorción. ¿Listo? O que si lo consumo con algún tipo de alimento, como pasaba, por ejemplo, con los medicamentos IMAOs, ¿cierto? Que si lo consumo con comida que tenga tiramina, como los chocolates, la cerveza, las carnes maduradas, me generan un efecto secundario que es la hipertensión. Esos son los cuidados y eso es la parte de la farmacología que me exige el NCLEX que yo sé. Entonces, ¿qué es el Benztropine? Sabemos que es un medicamento para la enfermedad de Parkinson y es un anticolinérgico. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? En su fisiología, sin irnos muy profundo, sabemos que tenemos una disminución de la dopamina. Entonces, al disminuirse la dopamina, se me aumenta la acetilcolina. ¿Qué genera la benztropina? Un efecto de estabilizar tanto la dopamina como la acetilcolina. Así que todo lo que tenga que ver con acetilcolina, ¿cierto? Me puede llegar a generar, pues, efectos secundarios relacionados con. Y uno de los efectos secundarios que me genera el aumento de la acetilcolina, ¿cierto? Son los efectos anticolinérgicos. Entonces, ¿cuáles son esos efectos anticolinérgicos? También es importante que nos aprendamos efectos anticolinérgicos, efectos extrapiramidales, ¿listo? Los anticolinérgicos, pues me va a generar sequedad de boca, retención urinaria, constipación, visión borrosa, ¿cierto? Entonces, de esa manera ya ahí tengo mucha información para sacar esta pregunta. Así que la vamos a volver a hacer. Un cliente que está tomando Benztropine para la enfermedad de Parkinson reporta que experimenta boca seca. ¿Cuál es la recomendación más apropiada? Mastique, goma de mascar o un dulce para Chupe un dulce. chupar, sí. Fuerte. Disminuya su ingesta de fluidos, tome el medicamento con el estómago vacío o este es un efecto secundario raro y no debe ser reportado inmediatamente. Entonces, como vimos, genera, ¿cierto? Al reducir la acción de la acetilcolina, lo que va a generar precisamente es una alteración en estos efectos anticolinérgicos. Por lo tanto, un efecto secundario esperado, ojo, esperado, y es muy diferente efecto secundario a efecto adverso. Recuerden que el efecto secundario es todo lo que espero que es incómodo para el paciente, por decirlo así, que es un efecto que es secundario a la administración del medicamento, pero lo espero. Y el efecto adverso es un efecto grave, ¿cierto? Un efecto que no espero del medicamento, pero que puede llegar a pasar. De esta manera, un efecto secundario esperado es la sequedad de la boca.
Ahora, disminuir la ingesta de fluidos. Definitivamente no, porque si disminuye la ingesta de fluidos, pues me va a empeorar, ¿cierto? La boca seca, sin saber mucho, me va a empeorar la boca seca y además me va a empeorar otro efecto que puede llegar a generarme el medicamento, que es la constipación. ¿Listo? ¿Es un efecto secundario raro? No. Si fuera un efecto secundario raro, hablaríamos de un efecto adverso, ¿cierto? Algo que me entra a comprometer. Casi siempre los efectos adversos se van a caracterizar porque me comprometen en algo la estabilidad del paciente. La boca seca, en nada. Definitivamente el masticar un chicle libre de azúcar o un dulce, lo que va a generar precisamente es que haya más liberación de saliva y mejora la serostomía. Entonces disminuye esa boca seca y me mejora esta acción. ¿Listo? Bien, listo. Estamos cuidando a un cliente que tiene una nueva prescripción de amlodipino, otro de farmacología. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones por el cliente requiere seguimiento? Ojo cuando nos aparece esta palabra follow up. Recuerden que cuando aparece esta palabra follow up es porque estoy buscando una respuesta negativa. El NCLEX tiene dos tipos de respuestas, respuestas positivas o respuestas negativas. Y lo que yo debo hacer al leer una pregunta es identificar qué tipo de respuesta me está pidiendo. En este caso, cuando me sale hacer seguimiento, requiere educación, requiere reeducación, es una respuesta negativa. ¿Qué quiere decir que sea una respuesta negativa? Que hay tres acá que están bien y que hay una que está completamente mal y que requiere que yo le siga esto o que requiere que yo eduque de nuevo al paciente porque lo está haciendo mal. ¿Listo? ¿Qué es el amlodipino? Un medicamento que bloquea los canales de calcio, ¿cierto? Por lo tanto, pues genera una disminución de la tensión arterial y con eso nos vamos. ¿Listo? Ahora, le damos las opciones de respuesta. A. Yo me he unido, ¿cierto?, al gimnasio y estoy recibiendo un aconsejamiento diario de un nutricionista. B, yo debo beber jugo de grapefruit, es toronja. En algunos países la conocemos como toronja, en algunos otros los conocen como pomelo. ¿Listo? Este jugo es el de toronja o de pomelo, mientras tomo amlodipino. C, em, ¿cuál es la mejor manera de hacer seguimiento a mi régimen de tratamiento con dieta y ejercicio? C. Algunas veces yo me voy a sentir mareado después de tomar las píldoras de amlodipino. Si se dan cuenta, entonces, sabemos que el amlodipino va a tener un efecto hipotensor. Si va a tener un efecto hipotensor, es muy probable, ¿cierto?, que este medicamento me lleve a generar, y es un efecto secundario casi de todos los medicamentos antihipertensivos, que me genere mareo o que tenga también un riesgo de generar una hipotensión ortostática. Entonces, por eso un cuidado de enfermería y una acción independiente de enfermería muy importante es que siempre que el paciente tenga un medicamento antihipertensivo, yo le tomo la tensión arterial antes de la administración para saber que pues las cifras tensionales me están pidiendo el medicamento, porque si están muy bajas, pues se la bajaría mucho más y sería muy peligroso para el paciente. O también, y también se la tomo después de la administración del medicamento. ¿Para qué? Para ver el efecto del medicamento y para ver también efectos secundarios como lo podría ser la hipotensión ortostática. Sé que es muy probable que un efecto secundario sea que mi paciente se sienta mareado, porque esto es un efecto secundario. Entonces, esta la descarto, ¿cierto? Algunas veces me voy a sentir mareada después de tomar las píldoras. Esto es una respuesta positiva, esto está bien. Entonces, esta la descarto. Vamos con la C. Dice que cuál es la mejor manera para hacer seguimiento a mi régimen de tratamiento, si dieta y ejercicio. Es una pregunta que va, ¿cierto? Y que es como muy relacionada con la patología del paciente. Entonces,
la descarto porque está preguntando algo que es muy certero en cuanto al el régimen de tratamiento. Necesito pues una dieta, necesito ejercicio. Esto también va a ayudar mucho en el control pues de las cifras tensionales del paciente. Yo debo beber jugo de toronja o de pomelo mientras tomo el amlodipino. ¿Qué pasa? Que este jugo de pomelo, aunque es un producto natural, también genera un bloqueo de los canales de calcio, igual que el medicamento, o sea, tiene el mismo mecanismo de acción, por decirlo así. Al tener el mismo mecanismo de acción, pues lo que va a generar es que si tengo amlodipino y además de eso tengo jugo de pomelo o jugo de toronja, pues me va a generar un efecto tóxico. Como se los he explicado en clases pasadas, perdón, como lo mismo que pasa con la sertralina más la hierba de San Juan. Ahí, está bien si yo me tomo la sertralina solita o está bien si yo me tomo la hierba de San Juan solita, pero cuando las mezclo se me aumenta el nivel sérico de las sustancias, ¿cierto? En este caso, en el caso de la sertralina y la hierba de San Juan, pues esta serotonina y me genera un efecto tóxico, tal cual pasa acá con el amlodipino. Nunca, nunca el amlodipino se puede mezclar con el jugo de toronja porque me aumenta el riesgo de toxicidad. Si se dan cuenta, la primera es muy parecida y eso también es una estrategia muy importante. Cuando dos preguntas son parecidas, descártenla. Acá de qué me está hablando, que siga dieta y ejercicio. Y acá que me está hablando de dieta y ejercicio. Entonces, cuando son parecidas, las descarto. ¿Sí? Eso es una estrategia que también les puede ayudar muchísimo en una estrategia de eliminación de respuestas. Así que nos quedamos con la opción B, en la que nos dice que precisamente este amlodipino es un bloqueante de los canales de calcio, igual que el jugo de toronja, y por lo tanto me puede llevar a intoxicar al paciente. Bien, la enfermera está aplicando un parche de lidocaína prescrito al 5%, ¿listo? En la región de la espalda, en la parte lumbar del paciente. La enfermera planea remover el parche después de cuántas horas después de la aplicación. A, 24 horas, B, 72 horas, C, 8 horas o D, 12 horas. Acá lo que sí debo saber es que este medicamento es que esta pregunta es muy de conocimiento. Yo debo saber cada cuánto se le quita y cada cuánto se le pone. En cuanto a parches, estudien parches de lidocaína y parches de nitroglicerina. ¿Listo? Que hay que tener cuidado con los parches. Hagamos aquí un poquito una revisión pequeñita. La administración del parche se debe colocar siempre con guantes cuando se la voy a colocar para evitar que yo toque algo del medicamento, ¿cierto? Se la debo poner siempre con guantes, debo limpiar muy bien la zona donde voy a colocar el parche. Cuando quito el parche, los bordes de donde se pegan deben quedar juntos para la eliminación y para que las personas pues que están como con la parte de los desechos no vayan a tocar la parte del medicamento, ¿cierto? En este caso, lo que les digo, esta sí es de puro conocimiento. Hay que colocar el parche por 12 horas y acuérdense siempre, 12 horas on, 12 horas off, siempre en la lidocaína. 12 horas el parche colocadito y 12 horas sin colocar parche. Esa es la posología en sí de del parche de lidocaína. Si se lo dejara 8 horas, pues no haría, no se entregaría pues la concentración que le quiero entregar al paciente de lidocaína. Si se la dejo 72 o 24 horas, hay riesgo pues de que se administre, o sea, pues se absorba mucho más del medicamento y me lleve a efectos secundarios como a efectos de arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, ¿listo? Y listo.
Hay un cliente que tiene 3 días posoperatorio de una tiroidectomía parcial, ¿cierto? ¿Cuál intervención es prioridad? Llegamos a las preguntas de prioridad. Acuérdense, prioridad puedo usar ABC, puedo usar pirámide de Maslow, puedo usar esperado versus inesperado, puedo usar estable versus inestable. Y acuérdense que les he mostrado para las personas que no han estado siempre una tablita de estrategias que se llama el SARE, ¿cierto? Es- Entonces, SARE, esperado versus inesperado, real versus potencial, agudo versus crónico, ABC, ¿cierto? Vía aérea, respiración y circulación, y estable versus inestable. Entonces, esta tablita de estrategias es clave para cuando me dicen preguntas de prioridad. ¿Cómo identifico si es una pregunta de prioridad? Porque la misma pregunta me lo dice, ¿cierto? Entonces acá me dice intervención prioritaria, cuál cliente veo primero, a cuál cliente tengo que atender primero, cuál cliente tiene más riesgo su vida. Esas son preguntas de prioridad. También es muy bueno, chicos, que dentro de lo que estudian saquen palabras claves. Palabras claves que me digan que Palabras claves que me digan si la pregunta es de prioridad. Palabras claves que me digan si la pregunta está buscando una respuesta negativa. Palabras claves que me digan si la pregunta está buscando una respuesta positiva. También es una muy buena estrategia de estudio. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es una pregunta de prioridad y vamos a ver. A. Coloque el set de traqueostomía y succión al lado de la cama. C. Enséñele al cliente a hacer ejercicios de cuello 2 veces al día. C. Asegúrese que va a tener conversaciones largas y frecuentes con los visitantes para valorar la calidad de la voz. D. Baje la cabecera de la cama a una posición plana. Si se dan cuenta y estudiamos las 4 opciones de respuesta, todas las opciones de respuesta son de vía aérea, ¿cierto? Esto me salva la vía aérea, esto me ayuda con la vía aérea, esto también es vía aérea y esto también es vía aérea. Ahora, ¿qué es real y qué es potencial, un riesgo real y un riesgo potencial? Bajar la cabecera de la cama a una posición plana. Si yo bajo la cabecera de la cama en una posición plana, lo que voy a hacer es que, lo que voy a hacer es que va a tener más riesgo de alteración de la vía aérea. ¿Por qué? Cuando la cabecera está elevada, lo que va a hacer es que va a disminuir la inflamación. Entonces, si está totalmente plana, se me puede inflamar más el paciente. Si se me inflama más el paciente, se me edematiza y al edematizarse, ¿qué hace? Pierdo la vía aérea. Entonces, definitivamente no, esto es un no rotundo, porque al perder la vía aérea estoy yendo en contra del ABC. Tengo que, o sea, mi propósito inicial es siempre mantener muy, muy estable la vía aérea como primer principio. Asegúrese que hayan conversaciones largas y frecuentes para mirar la calidad de la voz. Igual, que el paciente esté hablando constantemente, que puede llevar a que se inflame, ¿cierto? El área quirúrgica, también a que pueda, de tanto esfuerzo que está haciendo precisamente por esas conversaciones largas y frecuentes, pueda haber algún riesgo de una ruptura de un punto quirúrgico y haya un riesgo de hemorragia, que me afectaría, ¿qué? La vía aérea. Por lo tanto, la descarto. Es un riesgo real. Esto es un riesgo real que tiene mi paciente. Enséñale al paciente a hacer ejercicios de cuello. De igual manera, si está movilizando, ¿cierto? Tengo mucho riesgo de que el paciente pueda, pues, alterar una sutura y que haya un riesgo de hemorragia y pierda la vía aérea. Mientras que esto sí lo debo hacer. Es un cuidado independiente de enfermería en el que después de una cirugía de cabeza a cuello, ¿cierto? Tiroidectomía, no sé, también una tonsilectomía, siempre tengo que tener al lado del paciente un set de succión y un set de traqueostomía
¿Por qué? Porque el riesgo real es que mi paciente pierda la vía aérea. Entonces, al perder la vía al tener el riesgo de perder la vía aérea, tengo que tener algo que me ayude precisamente a solventar ese riesgo. ¿Es claro esto? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Hay dudas, preguntas? Si hay dudas o preguntas, pueden ir preguntando o también escribiendo en el chat. Perfecto, chicos. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice que cuál de las siguientes actividades es apropiada, o sea, esto es una respuesta positiva, si se dan cuenta, para la enfermera asignar a la UIP. Recuerden que vamos a ver una parte dentro del liderazgo que se llama la delegación. La delegación de tareas parte de que hay diferentes agentes de cuidado, ¿sí? Digamos que, no sé, en Colombia tenemos el agente de cuidado que es el auxiliar de enfermería y contamos solo con él. Entonces sabemos que debemos delegarle y que no. En Estados Unidos vamos a encontrar algo que se llama el scope of practice, ¿cierto? Que es el alcance de la práctica, que me dice que los diferentes agentes de cuidado, como la UIP, ¿cierto? Que es la enfermera no licenciada, la LPN, que es la enfermera licenciada, la RN, que somos nosotros, ¿qué tareas tenemos permitidas hacer dentro del alcance de la práctica? Cuando ustedes leen un poquito de delegación, les va a decir que eso cambia según el estado, ¿sí? Que cambia, que muchas veces pues es según el estado que define si puede tomar electro la LPN o si puede tomar glucometrías, pero casi siempre se mantiene muy igual, ¿sí? Para el NCLEX y Sounders o las diferentes guías siempre nos dan las tareas específicas. La enfermera registrada puede hacer todo el proceso de enfermería, todo el PAE, ¿cierto? Desde el diagnóstico, la evaluación o la valoración, la valoración, la parte de llevar a cabo pues las acciones de enfermería, la evaluación de las acciones. La LPN no puede hacer nada del PAE. Puede administrar medicamentos que no sean endovenosos, puede hacer los medicamentos de limpieza, como bañar al paciente, cepillar los dientes, todo esto, desde que mi paciente esté estable. Y esto es muy importante. Si el paciente está inestable y tengo que simplemente bañarlo, es un paciente de la enfermera registrada. Puede también, bueno, puede administrar medicamentos, puede hacer toda la parte, pues, puede tomar signos vitales, pero no valora, ¿listo? Si los signos vitales están mal, ella puede, perdón, si los signos vitales de un paciente llegan a estar mal, ella puede informar a la enfermera registrada, pero la enfermera registrada es quien tiene el juicio clínico. ¿Listo? La UIP, por otro lado, es una enfermera que tiene mucho menos responsabilidades. No puede administrar medicamentos, puede hacer toda la parte del baño del paciente, el cuidado oral, el cuidado de la higiene del paciente, pero hasta ahí. En pacientes estables. ¿Listo? Acá que es importante, tipsitos para que estudien, estudiense el alcance de la práctica de cada uno de estos, de cada uno de estos agentes de enfermería y esto mismo les va a decir qué puede y qué no puede hacer. Es importante que nos aprendamos qué puede y qué no puede hacer, pero también vamos a necesitar un poco de juicio clínico porque muchas veces hay unas preguntas que son un poco como cascaruditas en cuanto a esto. Entonces, A. Monitorice el color del drenaje de un drenaje de herida cerrado. B. Reaplique una compresión secuencial bilateral después del baño. ¿Sí? C. Acompañe a un miembro de la familia que está generando, pues, que está alterado a la enfermedad a la unidad de enfermería. Y D. Valore un cliente que necesita cuidado perianal. Nada más con ver esta palabra, yo ya sé que no le pertenece a una UIP ni a una LPN. Valorar es solamente de la enfermera registrada. Entonces, de una lo descarto, ¿sí? Yo ya sé que si me hablan de valorar o de educar, ¿sí? Eso hace parte solamente de la enfermera registrada.
Monitorice. Otra acción de la enfermera registrada. El color, ¿por qué? Porque estoy valorando, ¿cierto? Estoy valorando cómo está el drenaje, estoy mirando si está adecuado, si es la cantidad adecuada. Y eso solamente me ayuda, me lleva a un juicio clínico que tiene la enfermera registrada. Acompañe a una o escolte a la familia alterada a la unidad de enfermería. Esto es una pregunta que me pone en riesgo la seguridad. ¿Listo? La seguridad, según la pirámide de Maslow, es la segunda prioridad que debo tener con mi paciente. La primera prioridad es todo lo fisiológico. Lo segundo es la seguridad. Pero cuando hablamos de alteraciones de la seguridad, esto se voltea un poquito, ¿cierto? Y la seguridad pasa a ser lo primero. Este paciente solo le pertenece o este familiar solo le pertenece a la enfermera registrada, ¿listo? Porque es quien tiene pues ese juicio clínico de hablar con el paciente, de hacer una comunicación terapéutica. Mientras que reaplicar esta compresión secuencial después del baño está bien, no necesita un juicio clínico, simplemente la seguida pues de una asignación por parte de la enfermera registrada. Entonces, acá les recomiendo mucho leerse ese alcance de la práctica, lo que les digo, cuando ustedes leen muchísimas fuentes, de pronto los puede confundir. Entonces, básense solo en una fuente. Para el NCLEX hay muchísima información. Van a encontrar muchos libros, muchas guías, muchos videos y muchas veces se van a contradecir entre ellos y uno queda como súper bloqueado. Entonces, cojan algo que sea súper certero, ¿sí? Para mí certero que es y que es debe ser nuestra Biblia, Saunders. Saunders es precisamente ese libro de consulta. Recuerden, de consulta. No se vayan a leer todo Saunders porque definitivamente lo que va a generar es que ustedes se llenen de un poco de cosas que quizá no sean tan útiles, se cansen estudiando y no es la idea, sino que úsenlo como un banco, como un libro de consulta. Por ejemplo, ahorita ustedes dejan anotada en su agendita como, ay, Alejandra me dijo que buscara el alcance de la práctica de esto, entonces voy y busco en Saunders, en su tabla de contenido, donde está delegación y me estudio un poco pues el alcance de la práctica y eso les va a ayudar muchísimo. Bien, vamos por acá. La enfermera está hablando con un cliente que tiene una incontinencia, que tiene urgencia de incontinencia urinaria y está recibiendo tolterodona, ¿no? Tolterodona. ¿Qué requiere inmediato seguimiento? Seguimiento. O sea, algo negativo. Inmediato. Algo prioritario. Si ustedes empiezan, obviamente este ejercicio que estoy haciendo acá no es algo que uno espera que ustedes hagan en cada assessment o que hagan en cada CAT. Es algo que se va volviendo muy como muy rutinario, como, esta pregunta es de prioridad, ya lo identifico, ¿sí? Porque si yo me pongo y digo como, bueno, voy a identificar cada una de las palabras, pues me tomaría un montón de tiempo hacer preguntas y no es la idea. Yo siempre he dicho que el mejor estudio para el inglés es hacer una cantidad de preguntas cada día más preguntas. Si ustedes están haciendo 10, la siguiente semana súbanle 2, súbanle 5. Yo sé que eso depende mucho del tiempo que uno tenga, pero definitivamente nada enseña tanto como las preguntas. Y nada enseña como esto, ¿cierto? Como tener un tutor que le diga cómo leer, cómo identificar. Y después de eso, cuando ustedes van y hacen el ejercicio solitos, van retomando pues esa estrategia que vimos, también van retomando un poquito de terminología, que eso también les va ayudando a como aumentar pues esta terminología. Dentro de mi experiencia personal, cuando empecé a estudiar para mi inglés, no sabía absolutamente nada de inglés. Y yo sé que esto es lo que más genera temor, porque uno dice, ¿cómo leo estas preguntas? Entre más preguntas hagan, ustedes van a ver que más aprenden de esto y más le da esa fluidez que estoy teniendo yo, que aunque a veces hay palabritas que definitivamente no sé qué significan, por contexto de la pregunta yo ya la saco. ¿Sí? Entonces, les recomiendo de verdad hacer muchísimas preguntas. ¿Listo? Entonces,
¿Cuál requiere inmediato seguimiento? Que el cliente reporte. A, entonces hace fuerza para hacer un movimiento intestinal. B, va, perdón, que dice que ha estado todo el día de trabajo sin la necesidad de orinar. C, usa medicamentos o saliva artificial de venta libre para la boca seca. Y C, experimenta mareo ocasional en la mañana con los cambios de posición. Entonces, entremos a mirar este medicamento. Otro medicamento que es anticolinérgico, un medicamento anticolinérgico que se usa como tratamiento de la vejiga hiperactiva, ¿cierto? Y se usa, ¿por qué? Porque genera efectos anticolinérgicos, como vimos cuáles eran ahorita. Constipación, visión borrosa, retención urinaria. Entonces, si tengo una vejiga hiperactiva, lo que hace es que disminuye esa necesidad de ir al baño porque me está generando retención urinaria. Eso es lo que hace ese medicamento. Ahora, ya sé cuál es el mecanismo de acción. Ahora me dice que es inmediato que yo le haga seguimiento, que experimente mareo ocasional con los cambios de posición. Un efecto secundario es la hipotensión ortostática. Entonces, esto es un efecto secundario y no es de inmediato seguimiento. ¿Por qué no es de inmediato seguimiento? Porque lo espero con el medicamento como un efecto secundario, es efecto esperado y no me pone en riesgo la vida del paciente. ¿Listo? Usar saliva artificial de venta libre para la boca seca. Ahorita en la pregunta anterior vimos que la serostomía, ¿cierto? La boca seca es un efecto secundario de los medicamentos o es un efecto anticolinérgico y que está bien, ¿cierto? Que hay acciones como masticar chicle, dulces o también salida artificial que me ayuda, pero es algo que no me pone en riesgo la vida del paciente. ¿Listo? Y miren con esta respuesta, chicos, que si ustedes ya hubiesen leído el rational de esta pregunta, ya sabrían, ¿cierto? Que ya esa les daría conceptos para la siguiente pregunta. Por eso les digo que es muy importante hacer preguntas, porque los mismos rationals nos van dando un montón de conceptos que lleva todo el día de trabajo sin la necesidad de orinar, ¿cierto? Sí, tenía incontinencia urinaria, sí, tuvo un medicamento para la incontinencia urinaria, pero ahora no está orinando. ¿Esto en qué me lo pone en riesgo? De una ruptura, ¿cierto? Vesical. Y que haya fuerza, que haga fuerza el paciente para movimientos intestinales. También vimos que la constipación es un efecto secundario esperado. Todos son efectos secundarios, pero esto me pone mucho riesgo a mi paciente porque está bien que le disminuya su urgencia urinaria, pero lo que no está bien es que deje de orinar el paciente porque empieza a hacer una retención urinaria y me puede llevar a un riesgo de ruptura. ¿Listo? Vesical. Entonces, de esta manera se sacan las preguntas. Miren que lo estamos haciendo pues con la misma explicación de las anteriores. Podríamos sacar preguntas que es muy, muy bueno. Bien, estamos valorando a un infante de 8 meses quien tiene parálisis cerebral. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es una manifestación de la condición? Yo les dije la clase pasada, ¿cierto? Que era muy importante que ustedes tuvieran en cuenta la etapa del desarrollo del paciente, del niño en este caso. Las etapas del desarrollo me dicen a mí cognitivamente qué debe estar haciendo el niño con su motricidad fina, con su motricidad gruesa, qué debe estar haciendo el niño. En este caso, vamos a ver nuestras opciones de respuesta. Llevar objetos, perdón, seguir objetos con los ojos, sentarse con almohadas, usar, ok, como la pinza, hacer pinza para seleccionar o para coger un juguete. Y de sonreír cuando los padres aparecen. Entonces, dentro del desarrollo de un niño de 8 meses, que es un infante, ¿cierto? Sabemos que los infantes van de los 0 a los 18 meses. Me dice que dentro del desarrollo de estos infantes, según la edad, qué manifestación no está bien y qué manifestación me dice que es algo
que tiene que ver con la parálisis cerebral. Que siga los objetos con los ojos es algo que los bebecitos, los infantes lo siguen a partir de los 4 meses. Entonces, esto está bien. Esto es algo positivo y no me está mostrando un signo de parálisis cerebral. Que sonríe cuando aparecen los padres. Esta parte también es una parte de que se desarrolla aproximadamente entre los 3 y los 4 meses. ¿Listo? Entonces esto no me dice que hay una alteración en el desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene 8 meses y está pudiendo sonreír y está pudiendo seguir los objetos. Que use la pinza para coger un juguete. Esto me dice que tiene un apropiado desarrollo motor fino. Mientras que se siente con almohadas está mal, porque a los 6 meses el niño ya se debe sentar sin almohada. A los 3 meses se debe sentar con soporte, ¿cierto? A partir de los 3 meses se debe sentar con soporte, pero a partir de los 6 se debe sentar sin soporte. Eso me dice que está mal, ¿cierto? Que esto es algo que tiene que ver con una alteración en su desarrollo y esa alteración del desarrollo es concomitante principalmente con esta parálisis cerebral. ¿Qué va a afectar? Pues el tono muscular, la postura, el movimiento y que me lo está mostrando en que el niño no se está pudiendo sentar cuando su etapa del desarrollo me dice que ya debería estarse sentando. Bien. La enfermera está educando a un cliente acerca de la prescripción de metoclopramida para las náuseas y el vómito. ¿Cuál reacción adversa requiere inmediato seguimiento? Ojo, y acá vuelvo a recalcar lo que les he dicho desde el principio. Efecto secundario, algo que espero con el medicamento negativo. Efecto adverso, no lo espero y me pone en riesgo la vida del paciente. Inmediato seguimiento, que si yo no lo sigo ya, mi paciente se muere. A, distonía. B, fiebre. C, somnolencia. Y D, diarrea. Entonces, acá, ¿qué entramos a ver? Que esto es un medicamento dopaminérgico, ¿cierto? Dopaminérgico. Y que los medicamentos dopaminérgicos tienen un riesgo grande y es el riesgo del síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno. Este lo vamos a ver mañana en nuestra clase de salud mental, que es muy preguntado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué medicamentos dopaminérgicos existen? Existe la metoclopramida, existen los antipsicóticos atípicos que me generan el riesgo, ni siquiera con que los mezcle con otro tipo de medicamento o que los mezcle con algún tipo de comida. En sí, el medicamento, un efecto adverso es el riesgo del síndrome neuroléptico maligno. ¿De qué se caracteriza el síndrome neuroléptico maligno? De fiebre, de aumento en la actividad autonómica como hipertensión, taquicardia, ¿listo? De rigidez muscular. Esto es una alteración que me puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, pues lo primero que tengo que identificar en este caso es que si mi paciente tiene un medicamento dopaminérgico y tiene alguno de estos síntomas del síndrome neuroléptico maligno, inmediatamente tengo que parar el medicamento. ¿Listo? La distonía. La distonía es un efecto secundario de la metoclopramida. La somnolencia igual, la diarrea igual. Mientras que la fiebre es un efecto adverso que me dice que posiblemente está pasando por un síndrome neuroléptico maligno. Hay dos partes importantes acá que solemos confundir muchísimo y es el síndrome neuroléptico maligno con el síndrome serotoninérgico. Son muy parecidos. En el síndrome neuroléptico maligno hay fiebre. En el síndrome serotoninérgico también hay fiebre. En el síndrome neuroléptico maligno hay aumento de la actividad autonómica como hipertensión y taquicardia. En el serotoninérgico también. Lo que me lo diferencia es que en el neuroléptico maligno tengo rigidez muscular y en el serotoninérgico
tengo hiperreflexia. Eso es la diferencia. Ahora, la causa también es totalmente diferente. En el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome neuroléptico maligno se me va a dar por medicamentos dopaminérgicos solamente por el consumo. Y en el serotoninérgico, acuérdense que se da cuando mezclo algo que tenga mucha serotonina, como un inhibidor de la recaptación de la serotonina con IMAOs o con tramal o con IMAOs, tramal o con la hierba de San Juan. Estos dos los suelen como comparar mucho en el NCLEX por lo mismo, porque son muy parecidos sus síntomas, para pues generar esa confusión. Mañana vamos a estudiar un poquito mejor este tema para en nuestra clase, ¿listo? Para los que puedan acceder. Entonces, en este caso, pues la fiebre requiere inmediato seguimiento. El efecto más, el efecto adverso más serio de los antidepresivos tricíclicos, de una sobredosis de antidepresivos tricíclicos es convulsiones, hiperreflexia, acidosis metabólica o arritmias cardíacas. Tricíclicos como la amitriptilina, nortriptilina, ¿cierto? Son medicamentos que se usan, medicamentos de la salud mental que se usan como medicamentos antidepresivos. Tienen un efecto mm, muy, muy grande de generar cardiotoxicidad cuando hay una sobredosis. Este efecto es un efecto adverso serio que me puede llevar a arritmias cardíacas. ¿Listo? Son medicamentos que son cardiotóxicos y si se dan en una dosis, pues en un aumento de dosis o en una sobredosis, me va a llevar a esa toxicidad. ¿Por qué? Porque genera un bloqueo de los canales de sodio. Al generar un bloqueo de esos canales de sodio, pues al generar una alteración en la conducción, prolonga el QRS y al prolongar el QRS me lleva a arritmias ventriculares. Entonces, esto sí es algo que debo hacer seguimiento inmediato por el riesgo de sobredosis de este medicamento. Y vámonos con nuestra última pregunta. Espero que no estén muy cansados. Si hay dudas, preguntas, pueden interrumpirme o dejarlas en el chat. ¿Cuál afirmación es correcta en cuanto al SBAR, ¿cierto? La situación, el contexto, la valoración y la recomendación, el formato SBAR. Ahora, este formato es un formato que ustedes van a ver dentro de la entrega del paciente. ¿Listo? Ahora, leamos. Este SBAR es usado para organizar y estandarizar la comunicación entre los profesionales de salud. Este es usado por terapia física para determinar las habilidades del funcionamiento del cliente. Este es una ayuda diagnóstica usada por los médicos para determinar el diagnóstico. Para determinar el diagnóstico, esta es una clave o es una ayuda para educar al cliente acerca del proceso de la enfermedad. Entonces, si incluye situación, contexto, valoración y recomendación y me dice aquí que solamente es para el diagnóstico, está mal. Además de eso, no es solamente usado por los médicos, es usado por todos los profesionales de salud. Es la manera en que entregamos un paciente prácticamente. Acá me dice que solamente es de educación. Entonces me haría falta la situación, me haría falta el contexto, me haría falta la valoración. Entonces me hace descartar. Acá me dice que solo lo usa terapia física. No, lo usan todos los profesionales de la salud. ¿Listo? Entonces eso me hace descartarlo. Estandariza la comunicación, sí, entre los profesionales de salud. ¿Qué hago en la situación? Y esto me lo define el NCLEX. Primero me identifico yo. Hola, soy Alejandra. Luego identifico el paciente, le presento al paciente tal, ¿cierto? Que tiene tantos años y digo el problema del paciente, que en el momento tiene una crisis hipertensiva. Ahí está la situación. Luego viene el contexto que me dice. Em, Motivo de ingreso, ¿cierto? Ingreso por aumento de sus infras tensionales, ¿cierto? Y medicamentos. Actualmente tiene estos medicamentos y se le ha hecho este tratamiento.
Después de esto viene la valoración, ¿cierto? Entonces, la valoración que me dice, estos son los signos vitales actuales del paciente, estos son los cambios que ha tenido en la estabilidad del paciente. Y de últimas dejo la recomendación, ¿cierto? Las recomendaciones son las órdenes o las indicaciones que tenga el paciente y las intervenciones. Esto es solamente un formato que me ayuda a generar una estandarización y una organización de la comunicación para entregar absolutamente todo del paciente y que no se me salte nada. Entonces ahí nos quedamos con la primera respuesta y finalizamos nuestro examen. Entonces finalizamos nuestro examen. Una vez finalizamos nuestro examen, inmediatamente podremos llegar a ver esta parte de la explicación o el rational, que les digo que es súper importante. Acá, entonces venimos y vemos el rational. Revisamos las respuestas, ¿cierto? La opción acá A, ¿cierto? En el paciente que experimentaba boca seca, la serostomía es algo que es un efecto secundario de anticolinérgicos, entonces masticar chicle o dulces libres de azúcar estimulan la producción de saliva, mejorando pues esto. Amlodipino, opción B, requiere inmediato seguimiento. Este jugo de pomelo, de toronja, inhibe el metabolismo de los bloqueantes de los canales de calcio, generando pues un aumento de los niveles en sangre, un efecto tóxico. La lidocaína, lo correcto es 12 horas on y 12 horas off para minimizar el riesgo de toxicidad por lidocaína. Tiroidectomía, colocar la succión. Esto pues precisamente se hace por la obstrucción de la vía aérea, que puede darse por edema posoperatorio, que es una complicación amenazante de la vida de un paciente que tuvo una tiroidectomía. ¿Cuál acción es apropiada por la UIP? Entonces, volver a colocar esa compresión secuencial es apropiada. El medicamento, la teltorodonina, este es un anticolinérgico que se usa para la vejiga hiperactiva, ¿cierto? Si nos disminuye la urgencia urinaria, pero no debo tener un periodo prolongado en el que el paciente tenga retención urinaria porque es un efecto secundario serio que generaría infecciones urinarias y requiere inmediato seguimiento. El niño con parálisis está mal que se siente con ayuda, ¿cierto? Esto pues dice que es una muestra de retraso motor, que es una manifestación de parálisis cerebral. La metoclopramida, esto pues nos dice que es un síntoma del síndrome neuroléptico maligno, que es raro, pero es un efecto adverso potencial de los medicamentos dopaminérgicos. Los tricíclicos, riesgo de toxicidad cardíaca, ¿listo? Y este SBAR, ¿cierto? Que nos va a dar precisamente una comunicación adecuada. Entonces, pues eso es lo que hacemos y lo que ustedes deben hacer cada vez que están revisando una pregunta, ¿cierto? Coger cada una de las preguntas, tomar cuáles sí, cuáles no, la explicación de este me sirve o la explicación de este no me sirve. Recuerden que mañana nos vamos a ver también, nos vamos a ver para una clase de medicamentos de salud mental. Nos vamos a ver a las 3 p.m. hora Colombia, para las personas que puedan asistir, los que no tengan el link, por favor, escríbanos por nuestro WhatsApp para enviarles pues el link de inscripción. Espero que les haya funcionado esta clase, que les haya servido. Si queda alguna pregunta, em, bueno, acá estoy viendo en el chat. ¿Qué aplicación estás usando? Estamos usando nuestra plataforma de RN NCLEX, en la que tenemos preguntas, tenemos competencia diaria, que tiene 10 preguntas diarias, tenemos el Readiness Assessment, que es un tipo de simulación que me da la probabilidad de paz de mi examen, tenemos el CAT, que es un examen muy parecido al NCLEX, que es un examen que es de adaptación. Tenemos puntos débiles, que son los test que ustedes pueden hacer por categorías, pueden coger adultos, pueden coger adulto, pueden coger niño, cada una de las categorías y subdividirlo. Tenemos también evaluaciones en español que les ayuda a medir su nivel de enfermería.
Tenemos evaluaciones de terminología que les dan a conocer también terminología en inglés para que puedan entender mucho mejor estas preguntas. Y en sí, esos son los tipos de evaluación que tenemos en nuestra plataforma. Entonces, pues nos vemos mañana para nuestra clase, chicos. Si necesitas más información, como estás escribiendo, por favor escríbenos a nuestro WhatsApp. Te vamos a dar más información sobre los productos. ¿A qué número puedes preguntar? Ya te envío, Eduard, por acá el número, por el chat. Ya les envío el número para los que no tienen el número aún. Denme un segundito, por favor. Les dejo el número. Ya, denme un segundito, ya se los voy a escribir aquí en el chat. Sí, cuando nos escriban, les enviamos el link de la clase para mañana. Ya un segundito y se los